quiero empezar aquí, donde establecer un pequeño resumen, donde establecer una puerta para la basura, eliminación, basado en lo que vieron en el video anterior, lo que tuvieron en la última clase. Le pido mi disculpa porque mi voz no salía 100% bien, pero quiero ampliar un poquito más la importancia de tener una puerta de basura de eliminación en nuestras vidas, que es súper importante saber que cuando una palabra no viene de Dios, tú la tienes que anular y rápidamente tirarla a la basura y no acepte ninguna mentira del diablo. Y lo voy a leer rápido para que nos acordemos. Algunas personas son demasiado sensibles a las experiencias espirituales negativas. Pasan su vida tratando de mantenerse seguros y limpios. En la ciudad de Jerusalén había una puerta para la basura, el área donde se arrojaba toda la basura de la ciudad. Nuestro propio cuerpo humano tiene un sistema de eliminación que se deshace de todo lo que no nos nutre, ¿verdad? También hay una necesidad en el cuerpo de Cristo de un sistema de eliminación. De lo contrario, seremos contaminados por un ministerio deficiente o peor aún, moriremos de hambre por parte de aquellos que rechazan la obra del Espíritu Santo porque temen que alguien los engañe. Esto es bien, bien importante saberlo, porque si no sabemos discernir la verdad de lo falso de lo verdadero, siempre vamos a estar caminando con un espíritu de miedo y teniendo terror a todo lo sobrenatural de Dios. Y eso es lo que quiere Satanás para alejarte de la dimensión que Dios quiere llevarte en el espíritu. Muchas cosas que no entendemos muchas veces es porque Dios la está haciendo en nosotros y nosotros tenemos que discernirla correctamente y tenemos que discernir correctamente cuando una palabra que no viene de Dios, rápidamente agarramos esa palabra, la hacemos como un papel y la tiramos. Tenemos que estar, como se dice, chispita, tenemos que estar alerta, pero sin tener miedo o sin estar sospechando de todo el mundo, solamente teniendo mucho cuidado y discerniendo todo con la ayuda del Espíritu Santo. No podemos tener miedo en el sentido que vamos a rechazar todo lo que parece raro porque se ve raro, sobrenatural, pero tenemos un Dios. ¿Cuánto tenemos un Dios sobrenatural? ¿Cuánto tenemos un Dios que le habló a Moisés en la zarza ardiente? ¿Cuánto tenemos un Dios Amén. a Saulo de Tarso camino a Damasco? Exactamente, eso tenemos un Dios Amén. sobrenatural y no podemos estar siempre caminando con miedo. Tenemos que tener precaución, discernir, y cuando algo es falso o alguien nos profetiza algo fuera de la palabra del Señor, que es una palabra, que venga una palabra de condenación, de juicio, una palabra de la carne, una palabra de las emociones, una palabra del Espíritu de Dios, rapidito nuestro espíritu va a discernirlo y pum, lo tiramos a la basura y no le damos cabeza a eso. No nos costemos pensando en esas palabras que nos han dicho. ¿Por qué? Porque cuando nos acostamos con esas palabras, que alguien nos dice una palabra profética que no es de Dios, etcétera, etcétera, si nos acostamos con esa palabra está continuamente en nuestra mente y Satanás va a estar atacándonos emocionalmente para atemorizarnos y poner en nosotros un espíritu de miedo. Así que no podemos irnos a la cama si alguien te dio una palabra profética que no viene de Dios. No te vayas a la cama pensando en esa palabra. Rápido, anúlala, quebrántala, repréndela en el nombre de Yeshua HaMashiach, la sangre de Jesús, y desátate de esas palabras negativas, pero no te vayas a la cama pensando en esas palabras proféticas que no vienen de Dios, sino que vienen muchas veces de la carne o de personas inmaduras que no tienen conocimiento de verdad de lo que es los protocolos de lo profético, que es edificación, exhortación y consolación. Y no quiero decir que hay momentos que Dios sí va a mandar a alguien, que cuando un cristiano tienes un pie en el mundo, hay un pie en la iglesia, Dios va a mandar a alguien para que le hable, lo exhorte, para que se vuelva del camino torcido al camino de Dios. Entonces la persona, aunque la palabra sea dura, va a sentir el amor de Dios, pero no es juicio o condenación.
Yo conozco personas que le han dado, los mismos pastores le han dado palabras de profética que, que lo que han hecho es que se han, que como no la tiraron a la basura, esa palabra los afectó para ellos seguir fluyendo en lo profético y dejaron de creer en la palabra profética porque hubo un líder inmaduro, un pastor, un líder le profetizó una palabra no acertada, una palabra errónea que lo hirió, que lo afectó y personas después no quieren saber nada de lo profético. Y a la vez Satanás está sentado en la ventana y diciendo, jaja, qué, qué bueno que ahora tienes miedo porque entonces te bloqueaste para que el Dios eterno y el Espíritu de Dios te hable a ti. Y Satanás está sentado en una ventana riéndose. Si nosotros aceptamos la basura, él se va a estar riendo. Pero si nosotros la cancelamos y la anulamos, echamos fuera en nombre de Jesucristo, no aceptamos ninguna palabra profética errónea, de confusión, de miedo, de juicio. En el nombre de Jesucristo, el diablo tiene que huir de nosotros. Y punto. No nos va a estar afligiendo por una palabra que no viene de parte del Señor. Y es lo que tienen que aprender ustedes allá afuera. Y también van a saben que tienen que tener mucho cuidado cuando ustedes den una palabra profética. Lamentablemente, una de las barreras que impiden el desarrollo de los ministerios proféticos saludables es el temor de recibir palabras proféticas. Vuelvo y lo repito, como lo dije el jueves pasado. Muchos ministerios proféticos saludables tienen miedo a recibir palabras proféticas porque tienen miedo que no saber cómo manejar lo que está mal, o sea, con amor, con compasión y saber exhortar a la persona, digamos, ustedes invitan a una persona a su casa, a su iglesia, pero esa persona no tiene los fundamentos adecuados en cuanto a lo profético, que es edificación, consolación, exhortación, etcétera, etcétera, y vienen y dan una palabra engañosa, una palabra errónea, una palabra no exacta, una palabra hiriente de condenación. Entonces, si tenemos el conocimiento, vamos a saber cómo manejar esa situación y la vamos a corregir con mucho amor. Así que necesitamos madurar hasta el punto en que aprendamos a no aceptar una palabra que no da testimonio a nuestro espíritu. O sea que tenemos que madurar. Madurar en el sentido, ok, hermano, yo te amo en el amor de Cristo, pastor, líder, yo te amo en el amor de Cristo, pero esa palabra que tú me acabaste de decir, no la recibo, no la acepto, porque yo siento en mi espíritu que hay algo que no está edificando mi espíritu. Me siento inquieto, no tengo paz con lo que me acabaste de profetizar, porque me siento incómodo, me siento deprimido, me siento más bien desesperado. Entonces tú tienes que hablarle con mucho amor. Cuando alguien nos da una palabra profética errónea, debemos explicarle acerca de cómo nos afectó negativamente su ministerio. De lo contrario, las personas continuarán pronunciando palabras proféticas incorrectas o inexactas. O sea, es nuestro deber, es nuestro deber si sabemos correctamente cómo funciona lo profético, cuál debe ser los fundamentos de lo profético, que empieza que no es con los dones, empieza con el amor. Entonces nosotros le decimos a la persona, mira, esta palabra que tú me diste no me edificó, no me exhortó y no me consoló, sino al contrario, me hizo sentir terrible, deprimido y con espíritu de condenación y de juicio. Y Dios no es así. No estamos operando en el Antiguo Testamento, estamos operando ahora en el Nuevo Pacto, a través de la cruz, a través de la sangre de Jesús, a través del amor, la misericordia y el perdón. Hermano, tenga cuidado, usted necesita sanidad, liberación para que usted continúe profetizándole a las personas. ¿Okay? La mayoría de las personas tienen buenas intenciones, pero simplemente no saben lo que están haciendo, que es relativamente destructivo. O sea que muchas personas, yo le diría esto, hay muchos profetas o que se mueven en el de profecía, que han aprendido lo profético, pero ha sido a cantazo limpio. O sea, me refiero sin un tutor, sin un maestro que sepa verdaderamente lo profético. Entonces ellos vienen emergiendo como profetas, como le profetiza y como una persona que tiene los dones de profecía bien fuertes, vienen emergiendo,
pero saben que profetizan, pero no tienen el conocimiento o el entendimiento cómo debe hacerse correctamente. Entonces, por eso es necesario que toda persona que sabe que tiene el don de profecía, que sabe que tiene el llamado de profeta y de profetiza, es necesario que sepa adecuadamente cuáles son verdaderamente los protocolos, los fundamentos de lo profético para que ellos puedan fluir sin causarle daño a las almas, a las personas, porque saben utilizar bien esa herramienta que Dios les ha dado a ellos, que es lo profético, el don de profecía, el que tiene el llamado de profeta, profetiza, saben cómo manejarla correctamente sin herir, sin golpear, sin condenar. Y si se equivoca, porque como te dije en la clase anterior, somos humanos, vamos a cometer errores, pero eso no nos hace falsos, sino al contrario, nos sigue, nos llega, o sea, tenemos que ser humildes y decir, verdaderamente, todos los días yo dependo del Espíritu Santo. Voy a cometer errores, puedo profetizar 10 palabras proféticas, pero de esas 10 palabras proféticas puedo fallar 3, 4 o 3 palabras. Pero eso no hace falso. Nos hace que tenemos que continuar siendo humildes y dependiendo siempre del Espíritu Santo para movernos en lo profético. Es continuamente, es una dependencia total del Espíritu Santo para profetizar y ministrar a otros. Es como se dice, es vivir continuamente, Espíritu Santo, yo necesito que tú me ayudes, que seas tú en mí y yo en ti, que tú seas el que me ayudes a cómo huir el latido del Padre en lo profético para dar una palabra de edificación, exhortación, consolación a esta persona. Ayúdame, Espíritu Santo, dame la sabiduría, cómo expresarla, porque muchas personas reciben palabras proféticas exactas, pero no saben cómo transmitirla correctamente y entonces lo que hacen es que hieren a la persona o la golpean y entonces esa persona se siente así como la palabra profética, en vez de edificarme, me está destruyendo. ¿Por qué? Porque muchas personas sí tienen un corazón bueno, pero hay otras personas que tienen un corazón porque necesitan sanidad interior y todo esto, pero tenemos que tener mucha sabiduría cómo ministramos